Hola a todos. Oye, antes de meternos en faena, una cosa súper importante. Todo lo que vamos a contar hoy no sería posible sin la gente del blog La Playlist del Yello. Son unos auténticos cracks descubriendo joyas como esta, así que mil gracias por la inspiración y por el trabajazo que hacéis. Bueno, pues vamos al lío. Hoy nos metemos de lleno con una banda increíble, The Chameleons, y su obra cumbre, Script of the Bridge. Preparaos porque esta es la historia de cómo se cocina a fuego lento un verdadero clásico de culto. Y aquí está la madre del cordero, la pregunta del millón. ¿Cómo demonios un disco, que empezó siendo un fracaso absoluto, acaba convirtiéndose en una leyenda que define todo un género? Es que es alucinante. Venga, vamos a intentar resolver este misterio. Empezamos por el principio, claro, porque antes de ser una leyenda, Script of the Bridge fue por encima de todo un secreto, un tesoro increíblemente bien guardado que muy poca gente conocía. A ver, vamos a situarnos. Es el año 1983. Una banda de Manchester llamada The Chameleons saca su primer álbum. ¿Y qué pasa? Pues nada, un batacazo comercial en toda regla. La crítica ni se entera. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que acababan de plantar la semilla de una obra maestra. Claro, es que para entender el álbum hay que entender el percal que tenían encima. Los 80 para ellos fueron una carrera de obstáculos. Mala suerte a raudales, decisiones un poco reguleras y en medio de todo un talento descomunal intentando salir a flote. ¿Y qué música hacían? Pues post-punk, que para entendernos es lo que vino justo después del punk. O sea, se pasó de la rabia y el no hay futuro a algo más complejo, más atmosférico, guitarras que dibujan paisajes, letras que miran hacia adentro, otra cosa. Mirad esta cronología, es que es de película, pero de las de drama. Se forman en el 81. Un año después, ¡zas!, fichan por CBS, un gigante. Sacan un single y a la calle. Despedidos. Luego, con un sello pequeño, sacan el disco y para colmo, en Estados Unidos lo publican recortado. Venga ya, parecía que el universo conspiraba contra ellos. Pero bueno, dejémonos de dramas con las discográficas y de mala suerte. Vamos a lo que de verdad importa. Vamos a la música. A ver qué narices tiene este disco para que 40 años después siga sonando tan vivo. Esta cita de la revista Exiles H lo clama, de verdad. Es que es eso, darle al play a este disco es como entrar en otra dimensión. Un sitio donde todo es épico y a la vez súper frágil. Un sueño sonoro del que no quieres despertar. ¿Y cuál es el secreto de ese sonido tan único? Pues para empezar, no hay una guitarra. Hay dos, las de Fielding y Smithies, que están todo el rato tejiendo como una tela de araña de melodías. A eso le sumas un bajo y una batería que te hipnotizan. Y por encima, la voz de Mark Burgess. Pura pasión, puro dolor, pura esperanza, un torrente de emoción. Este disco es como un botiquín para el alma. Tal cual, que las cosas se están torciendo, pues te pones Don't Fall. Que te asaltan las dudas existenciales, ahí tienes la inmensidad de Monkeyland. Y que necesitas un rayito de esperanza, pues para eso está View from a Hill. Es un álbum que te acompaña sea cual sea el momento. Vale, y ahora hablemos del legado. Porque si algo nos enseña la historia de esta gente, es que el éxito de verdad, el que perdura, a veces tarda un poquito en llegar. O un muchito. Fijaos en el cambio, es que es brutal. En el 83, ignorados por la prensa, problemas con el sello, fracaso comercial. Ahora, obra maestra de culto, referente del género e influencia clave para bandas nuevas. Es la demostración de que a veces el tiempo pone las cosas en su sitio. Más de 40 años. Se dice pronto, ¿eh? Más de 4 décadas han pasado. Y lo más fuerte es que pones el disco hoy y no suena viejo. Suena fresco, relevante, potente. Su impacto es sencillamente innegable. Y ojo, que no hablamos de una influencia abstracta, que va, hablamos de grupazos como Interpol, como The National, gente que ha dicho con todas las letras que The Chameleons fueron una inspiración. Su ADN musical está repartido por un montón de bandas geniales. Y con esto vamos llegando al final, a la pregunta definitiva. Después de todo este viaje,
¿Por qué deberíamos seguir hablando de este disco? ¿Por qué sigue importando tanto? Pues mirad, la respuesta no la vamos a encontrar en las listas de ventas, desde luego, ni en las estanterías de premios, porque no las llenaron, no. La clave de por qué este disco es inmortal va por otro lado. Y me encanta esta metáfora que usaban en Exile SH Magazine. Es que es perfecta. Decían que escuchar este disco es como tomarse un heladito denso y cremoso. Ñam, ñam. Y es que es eso, es un placer que saboreas, que tiene capas, que te deja un regusto increíble. Una obra maestra, sí señor. Así que en resumen, la clave de todo es esta. Script of the Bridge sigue vivo porque no apela a las modas, apela a las emociones. Crea una conexión íntima, casi secreta, con cada persona que lo escucha. Su leyenda no se escribió en los despachos de una discográfica, sino en miles de habitaciones, con los cascos puestos a lo largo de 40 años. Y oye, si esta historia ha despertado el apetito por descubrir más tesoros como este, el lugar al que hay que ir es de donde salió todo, el blog La Playlist del Yello. De verdad, es una auténtica mina de oro para amantes de la música. Y para terminar, una reflexión al aire. Todo el mundo tiene una de estas, ¿no? Esa obra maestra oculta, ese disco, esa película, ese libro que es una maravilla pero que parece que solo conocemos 4 gatos. ¿Cuál es esa joya secreta que forma parte de la banda sonora de cada uno? Ahí lo dejo.